Buenas noches con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una tercera sesión de nuestros webinars con profesionales peruanos en minería en el extranjero. Es un honor y un placer tener hoy día a un buen amigo mío que compartimos ciertas experiencias en Australia, Julio Romaní. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Daniel, y muchas gracias por la introducción, por la invitación. Claro, bueno, buenas noches acá, me imagino que buenos días por allá, ¿verdad? Bueno, sí, acá estamos, acá sábado, 10 de la mañana. Excelente. Entonces Julio va a compartir con nosotros un poco de sus experiencias. Él, a diferencia de las anteriores o los anteriores webinars, ha preparado cierto material que va a ser muy interesante e interactivo también, lo cual te agradezco, Julio, por haberte tomado el tiempo de eso. Y bueno, encantado de comenzar ya a saber un poquito más sobre ti y cómo fue toda esta experiencia de vida que has tenido saliendo de Perú. Muchas gracias, Daniel. Sinceramente, no, me siento muy contento de estar esta noche aquí con ustedes, compartiendo un poco de mi experiencia personal y profesional en el extranjero, ¿no? Como te mencioné, bueno, hace unos minutos, he preparado un material que creo que nos va a servir básicamente para poder ayudar un poco más a que el mensaje llegue de una manera más clara, ¿no? Excelente, excelente. Por favor, siéntete libre de compartir tu pantalla cuando estés listo, si gustas, y bueno, empezamos. ¿El material es desde el principio o prefieres que vayamos contando la historia? No sé, acá es muy flexible, como sabes. Bueno, dame los privilegios para compartir, por favor. Ah, listo. Es este. Ah, ya, ya debe estar llegando. Ya. Ok. Ok, Daniel. Bueno, como te comenté anteriormente, ¿no? Puse un poco de material para poder hacer que esta conversación sea un poco más interactiva y de esta manera poder explicar de una mejor manera las experiencias, vivencias profesionales y personales que me tocó vivir a lo largo de mi trayectoria profesional, ¿no? Entonces, me gustaría empezar un poco contando la historia de mi trayectoria de manera resumida, ¿no? Julio, un consejo. Las fotos o las cámaras que salen al costado crean un cuadrito gris cuando se presenta. Entonces, de repente ¿Okay? minimiza la parte de las cámaras y así se puede ver toda la diapositiva. Exacto. Ahora es más chiquito el cuadrito, por ejemplo. Ok, excelente. Gracias. No, no Gracias. hay problema. Ok, entonces, básicamente un poco de mi experiencia profesional, ¿no? El año 2001 me graduó como ingeniero de minas en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Un año posterior a eso empiezo mi carrera profesional como ingeniero de despacho en la empresa Sauder Perú, Toquepala y Cuajone. Posterior a esto, continúo mi carrera profesional y esta es mi primera experiencia a nivel internacional en Chile, ¿no? En la compañía minera BHP, en la mina Escondida, ¿no? Escondida es, para muchos que están metidos en minería, es la productora, la mina más grande de cobre a nivel mundial. Posterior a esta experiencia en Chile, en Escondida, me muevo a literalmente el otro lado del mundo, ¿no? A Papúa Nueva Guinea, ¿no? Papúa Nueva Guinea con la empresa Octedi Mining en el cargo de superintendente de administración dispatch. Durante el transcurso de mi carrera profesional en este cargo es que, bueno, decido incrementar un poco más mis conocimientos, irme un poco más de la parte técnica, un poco más a la parte estratégica y hago mi maestría en administración de empresas en la Universidad Curtin University en Perth, Australia. Excelente. Posterior al cargo de superintendente de dispatch en Octave, bueno, empieza ya un poco mi contacto con Australia, directamente pues con Río Tinto.
Este sería pues mi primer cargo de alguna manera corporativo, cargo un poco más estratégico. Y empieza pues, como se dice, ¿no? A tomar más contacto con la cultura australiana, ¿no? Justo es en esta época en la que termino también el máster de Economía de los Minerales, ¿no? Era un máster dual que estaba haciendo en la Universidad de Carleton University en Perth. Bueno, después de haber estado casi 10 años fuera de Perú, ¿no? Entre Chile, Papúa y Australia, es que con la familia decidimos regresar y pasar tiempo pues cerca a los seres queridos, ¿no? A mis padres, a mis suegros, ¿no? Y regreso a Perú, ¿no? A Antamina como superintendente de mejora continua. Posterior a Antamina me muevo nuevamente al otro lado del mundo, a Laos, en el sureste asiático, como superintendente de sistemas de producción, ¿no? Ese es el cargo en el cual yo comienzo a direccionar mi vida un poco más hacia la parte tecnológica, ¿no? Entiendo. Posterior a esto, regreso a Perú, a Las Bambas, continúo en el área tecnológica como superintendente de tecnología operacional por un par de años, para posteriormente regresar y ya en estas alturas, digamos, establecerme en Australia, ¿no? Primeramente en BHP como principal de Analysis and Improvement y mi cargo actual, que es con la empresa Stanwell como gerente de mejora continua y tecnología, ¿no? Impresionante, Julio. Me imagino que vas a ahondar también un poquito más en cada uno de estas actividades, porque el mapa es fantástico para entender bien, bueno, por dónde te has movido, en verdad. Bueno, en realidad, gracias por los comentarios, Daniel. No, sí, definitivamente, ¿no? La intención del mapa es hacer de que ayude un poco, ¿no? A la parte visual, ¿no? Bueno, me gustaría ahondar en un par de cosas, ¿no? Yo creo que la intención de esta conversación es poder compartir mis experiencias de trabajo en el extranjero y cómo este proceso me ayudó a mí a crecer como persona, como profesional, y cómo algunas personas que tengan en mente, digamos, salir del país puedan aprovechar esas experiencias para que, digamos, su proceso sea mucho más fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Perfecto. Bueno, continúa, por favor. Mi primer salida digamos, de Perú fue Chile, fue escondida, ¿no? Bueno, si bien es cierto, Chile está dentro del mismo continente, somos países vecinos, hablamos el mismo idioma, bueno, igual hay diferencias culturales, ¿no? Diferencias culturales que uno tiene que aprender digamos, a entender que hay cosas que son distintas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De haber estado en Perú en una mina como Cuajón y Toquepala, que eran unas minas, digamos, para Perú eran grandes en esa época, pero no eran, digamos, no eran de un tamaño tan grande comparado con lo que tenemos en Escondida, ¿no? O sea, en Escondida en ese momento recuerdo claramente que nosotros movíamos 1.200.000 toneladas por día, ¿no? Y este número me queda bien claro en la mente porque nuestro target por hora eran 50.000 toneladas, ¿no? Entonces, cuando uno piensa 50.000 toneladas es lo que producía pues una mina mediana o pequeña por día, ¿no? Nosotros en Escondida estábamos hablando de una producción por hora, ¿no? Obviamente esto era porque teníamos 14 palas, casi 140 camiones y 2 tajos, ¿no? Entonces, era el volumen, digamos, que movía, ¿no? Algo importante que me gustaría resaltar en esta transición es de que, si bien es cierto la parte técnica y los conocimientos que adquirí en el uso, la administración y la instalación del sistema de despacho en Cuajone y en Toquepala, fueron fundamentales para poder obtener el cargo de administrador de despacho en Escondida. Yo creo que fue un punto muy, muy relevante digamos, que generó el cambio, ¿no? Y fue el tema del inglés, ¿no? Afortunadamente, los 2 últimos años de mis estudios secundarios y casi todos los años de mi carrera que estaba estudiando en la universidad, me mantuve estudiando inglés en un conocido instituto de Perú, ¿no? Por lo cual tenía un manejo bastante, digamos, bastante razonable, bastante bueno en el tema del idioma, ¿no? En esa época la minera Escondida tenía un proyecto, el proyecto era para instalar
el mismo sistema de despacho que teníamos en Perú en su operación, ¿no? En Escondida. Y para este propósito juntó un equipo multifuncional, ¿no? Equipo de chilenos, equipo de, bueno, sudamericanos, en ese caso también estaba yo, pero también había un componente de personal de Australia, ¿no? Porque habían 2 o 3 ingenieros con base en Melbourne y básicamente en Melbourne, que también se unieron al equipo. Entonces, la persona que iba a estar administrando el sistema iba a ser contraturno con una persona australiana que ya había sido designado para este cargo. Entonces, la decisión de quién iba a ser la persona que iba a acompañar a este profesional sí, estaba dada por 2 cosas, ¿no? La parte técnica y el dominio del inglés, ¿no? Y básicamente para mí eso fue, digamos, el punto de quiebre, ¿no? El hecho de poder yo comunicar la parte técnica, comunicar mis conocimientos en un idioma, en el idioma inglés fue fundamental para obtener ese cargo, ¿no? Claro, sí, muy importante. Bueno, lo otro también que es importante resaltar en este proceso es de que el hecho de salir de Perú, bueno, fue la primera vez, también significó pues un cambio, no solamente como profesional, ¿no? Sino también un cambio como persona, ¿no? Porque tuve que mover a mi familia, bueno, para esa época tenía recién un hijo y tenía que adaptarme, no solo yo, sino también mi familia, al sistema de turnos, ¿no? Estamos hablando de un sistema de turnos 4x4, 4 días en la mina, 4 días en la casa, ¿no? Yo vivía en Antofagasta, ¿no? Entonces, ese cambio genera, pues, un impacto, ¿no? Que hay que saber cómo manejarlo, ¿no? Muchas veces, se piensa de que salir del país es sencillo. No es tan sencillo si es que uno no tiene el apoyo de la familia, ¿no? Y básicamente, pues, en ese sentido, pues, el apoyo de mi esposa fue fundamental, ¿no? Porque ella siempre estuvo dispuesta a poder acompañarme, pues, en todos los movimientos profesionales que realicé, ¿no? Entonces, Sí. para mí, de Escondida, de Chile, pues, tengo los mejores recuerdos, mucha interacción con grandes profesionales. Creo que me sirvió mucho el interactuar no solamente con la cultura chilena, sino también con la capacidad, la experiencia técnica, la experiencia minera que tiene este país, ¿no? Después al ser, pues, en ese momento prácticamente, pues, un hub minero, ¿no? En el año 2004, 2005, 2006, cuando el precio del cobre básicamente llegó o sobrepasó la barrera de los $4, ¿no? Claro, buen momento para estar en ese sitio también, ¿no? Cuando hay boom minero es un buen momento para estar en esas oportunidades. Ese es muy, muy buen punto, Daniel, ¿no? Es aprovechar el momento, ¿no? Y justamente en ese año 2006, 2007, empieza un boom muy grande en Australia, ¿no? Yo recuerdo claramente que empieza el proyecto Olympic Dam. Muchos profesionales de Escondida decidieron, pues, continuar su carrera profesional en esa zona, ¿no? Entonces, es por eso que yo también digamos, me entra la curiosidad, ¿no? Por seguir expandiendo mi experiencia, pues, más allá de Sudamérica, ¿no? Es que decido empezar a buscar trabajo en Australia, ¿no? Es así que lo primero que hago es actualizar mi currículo, ¿no? Recuerdo claramente, tenía un currículo, obviamente, en español, y bueno, tuve que traducirlo al idioma inglés, de alguna manera con algunos tutoriales en YouTube, ponerlo en un formato que se usa, digamos, en Australia, y comencé a postular, ¿no? Comencé a postular y recuerdo un Ya. día recibí una llamada telefónica de un número extraño y bueno, contesto y me hablan en inglés y me dicen, bueno, Julio, te llamamos porque estamos interesados en tu experiencia profesional y tenemos un cargo el cual te puede interesar, que es en la zona de Australasia. Entonces, bueno, Australasia, me sonó, ¿no? Australasia, Australia, listo, ¿no? Conversamos, Claro. ¿no? Entonces, organizamos una reunión un poco más al detalle, me dieron más alcances técnicos acerca del cargo y me dicen, Julio, este cargo es un cargo residencial, significa que tienes que vivir con tu familia y es en Papúa Nueva Guinea. Para serte sincero, Daniel, en esa época no sabía dónde estaba ubicado Papúa Nueva Guinea, ¿no? Obviamente, al decir Australasia, obviamente venía a mi mente que estaba cerca, ¿no? De Australia, ¿no?
Así que lo primero que hice Claro. después de la conversación fui a internet, busqué y efectivamente, ¿no? Papúa Nueva Guinea es un país que está al norte de Australia, que en algún momento fue parte de Australia, pero que se independizó hace 30, 35 años. Hice Pero un poco nunca más habías de, escuchado antes de Papúa de Nueva Guinea. no, no había escuchado mucho, pero cuando tuve esta posibilidad comencé a indagar y tenía algunos compañeros en Escondida que habían trabajado en esta mina, porque esta mina Octeri fue en algún momento parte de BHP. Entonces, BHP tenía siempre Mm, la buena práctica de hacer movimientos internacionales dentro de su staff, ¿no? Entonces, tenía un par de amigos que habían excelente. vivido en esta mina, ¿no? Entonces, busqué su consejo, les pregunté, le dije, mira, tengo esta opción, ¿qué te parece? Y recuerdo claramente, uno de ellos me dijo, Julio, si te están ofreciendo, hazlo. Y fue gracias a ese consejo y bueno, y a la conversación que tuve con la familia, que decidimos hacer el movimiento, ¿no? O sea, y ese fue un movimiento bastante grande, ¿no? Es decir, movernos de Sudamérica a literalmente el otro lado del mundo, a un país en el que no se hablaba español, se Claro. hablaba inglés en el ámbito laboral, pero en el ámbito, digamos, del día a día, la gente local habla un idioma que se llama Pidgin, que es una mezcla entre inglés y francés, y bueno, es un idioma totalmente distinto, ¿no? Entonces, Ya. fue un cambio grande para nosotros, ¿no? Me mudé a Papúa Nueva Guinea con la familia. Fue nuevamente un cambio grande familiar, ¿no? O ¿Tu sea, hijo qué edad tenía para ese entonces? en ese entonces tenía 3 años, o Ah, sea, era él chico todavía. estaba recién, bueno, hablando español, y yo creo que fue el movimiento en el tiempo y en el momento justo, porque a partir de esta experiencia es que él comienza a hablar inglés, porque en el colegio que, bueno, era el colegio que estaba en el pueblo en el que vivíamos, el pueblo se llamaba Tabúbil, era un pueblo que era netamente administrado por la empresa, nos proveía bueno, acomodación, casa, colegio. Entonces, bueno, mi hijo tuvo la suerte de estar en este colegio, bueno, que obviamente se enseñaba en inglés y pudo mejorar el idioma, ¿no? Y lo mismo pasó con mi esposa, ¿no? Mi esposa no hablaba inglés, pero tenía, al ser un campamento minero, bueno, estamos hablando de un pueblo de 5.000 personas, la socialización es fundamental, ¿no? Todos los fines de semana siempre había algo que hacer, una reunión, un cumpleaños, siempre teníamos gente invitada a la casa o nosotros estábamos invitados a la casa de unos amigos, entonces Ya. no había más opción que socializar, ¿no? No había más opción que hablar, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, nos obligó a mejorar el idioma, ¿no? Claro, Lo, claro. lo, lo, lo otro importante en esta experiencia, Daniel, fue el hecho de que este es mi primer cargo de expatriado, ¿no? Es decir, Eso, sí. eso para mí fue un cambio grande. ¿Por qué? Porque cuando uno lo contratan como expatriado es porque uno trae, digamos, una experiencia importante en una determinada área, ¿no? Y en mi caso fue pues en el sistema de gestión de flota, ¿no? Traía experiencia bastante interesante de Perú, de Chile, entonces digamos, venía con bastante experiencia técnica, ¿no? Entonces, mi principal objetivo en este cargo fue transmitir mis conocimientos a la masa laboral local, ¿no? Eso para mí Ya. fue importantísimo, ¿no? O sea, el hecho de poder hacer crear un sistema digamos, en el cual pueda transmitir mis conocimientos, pueda enseñar, digamos, la experiencia que traía, pues de una manera rápida para que posteriormente la gente local se encargue de esos cargos, ¿no? Eso fue, creo, uno de los principales, las cosas más importantes de este cargo, ¿no? Por ahí, Y Julio, Papúa Nueva Guinea, disculpa, te interrumpí, pero Papúa Nueva Guinea es un país minero. De repente porque no mucha gente conoce, al igual que tú no conocías, probablemente no mucha gente conoce qué es Papúa Nueva Guinea. esa es muy buena pregunta, Daniel, ¿no? Papúa Nueva Guinea es un país bastante rico en petróleo, bastante rico en gas y bastante rico en recursos mineros, ¿no? Oro y Ah, cobre. ok. Ya. Entonces, bueno, es un país en vías de desarrollo en el que, bueno, en la época en que yo estuve trabajando ya, no había muchos profesionales en minería, ¿no? Entonces, razón por la cual la empresa apostaba por traer gente experimentada, digamos, de países con mayor cultura minera, para Claro, poder, de alguna manera, entrenar a su gente, ¿no? Bueno, claro.
las personas o ingenieros que trabajaron conmigo actualmente en Papúa, muchos de ellos ahora están trabajando en Australia, algunos han regresado a su país, pero bueno, mantenemos una buena relación de amistad, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Claro. O sea, la comunidad de expatriados en Papúa Nueva Guinea era grande. Sí, sí, la comunidad de expatriados era grande, ¿no? Y yo creo que eso fue algo que me enseñó mucho, ¿no? Fue un lugar en el cual había una multiculturalidad grande, ¿no? Fue la primera vez que tenía amigos de Indonesia, de Tailandia, Filipinas, Claro. obviamente muchos australianos por la cercanía del país, canadienses, americanos. Y bueno, mi familia éramos los únicos latinos, ¿no? Los únicos que hablábamos español. Entonces, yo pienso que el ver todo ese tipo de culturas juntas, a uno le hace dos cosas, ¿no? Primero, valorar mucho más de dónde viene, y lo otro es abrazar, pues, las diferencias, ¿no? Teníamos diferentes culturas, como lo vuelvo a repetir, pero al fin y al cabo, seres humanos, ¿no? Con las mismas ganas de seguir creciendo, seguir avanzando, y bueno, con el objetivo de pasarla bien, ¿no? Excelente, excelente. ¿Te parece, Julio? Tenemos una pregunta del público, de repente la Claro. respondemos ahora, que va justo antes de pasar ya a tu paso por Australia y tu vuelta a Perú también. Excelente. Víctor nos consulta, ¿cuáles fueron los factores que influyeron en que te especialices en esa materia, en tecnología y mejora de procesos el dispatch y esa parte? ¿Qué te atrajo de eso? Bueno, en realidad esa es una buena pregunta, ¿no? Cuando yo inicio mi carrera profesional en el área en Sauder, Perú, en Toquepala, como ingeniero en entrenamiento, ¿no? O graduado, como se llaman en otras empresas, éramos cuatro profesionales que llegamos a cubrir diferentes puestos dentro del área mina, ¿no? Había operaciones, había planeamiento, había ingeniería y había un cargo en el área de despacho, ¿no? O Ya. sea, yo en esa época no tenía mucho conocimiento de que había un sistema de despacho, ¿no? Un sistema dispatch. Claro. ¿Qué cosa es sistema dispatch para las personas que de repente no tienen mucho conocimiento de este tema? El sistema de dispatch es un sistema computacional que usa tecnología de ubicación GPS y algoritmos de programación lineal y programación dinámica para maximizar y optimizar la asignación de camiones a palas. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje más sencillo? Bueno, es un sistema computacional que envía camiones a determinadas palas para poder hacer de que los equipos produzcan más en menor tiempo, ¿no? Este proceso era antes realizado de manera manual por un ingeniero. Desde la introducción de este sistema, pues se automatizó, ¿no? Y fue en ese momento que por cosas de la vida, digamos, yo tenía un poco de experiencia con el tema de programación, con el tema de computadoras, y bueno, se me dio la oportunidad de empezar en esta área, ¿no? A su vez, me di cuenta que el tema tecnológico era algo que había llegado a la industria minera para quedarse, ¿no? Y tenía pues un potencial de crecimiento grande, ¿no? Entonces, comencé a meterme más al detalle, comencé a meterme más en el tema no solamente del uso del sistema, sino también de la administración y de la instalación. Y fue gracias a ese buen conocimiento que pude adquirir en Toquepala y Cuajone que se me presenta la oportunidad de moverme a Chile, ¿no? A Escondida, ¿no? Lo otro es que en ese momento no había muchos profesionales que entiendan ese sistema al detalle, ¿no? Entonces, yo creo que también eso me jugó a mi favor, ¿no? Porque era mucho más limitado el universo de profesionales que se buscaba para ese cargo, ¿no? Excelente, excelente. Víctor es Víctor Tipe, te manda un fuerte saludo. Gracias, Víctor. Bueno, entonces ahora continuamos porque la historia continúa alrededor del mundo. Entonces, ¿cuál fue el siguiente destino, Julio? Bueno, después de mi paso por Papúa Nueva Guinea, y obviamente en ese año 2010 el boom estaba pero al tope, ¿no? Entonces el hecho de estar, la minería pues en su máximo apogeo, comenzó en Australia
el requerimiento de profesionales, no solamente de manera interna, sino también de manera internacional, ¿no? Yo recuerdo claramente un día, estaba en el club de golf en Papúa, que era un lugar donde nos juntábamos los fines de semana, ¿no? Digamos, era como un lugar de recreación, ¿no? Nos juntamos con la familia. Y me encuentro con un amigo de la India que estaba celebrando. Le digo, ¿qué celebras? ¿No? Le pregunto. Y me dice, bueno, me acaban de dar la residencia australiana. Yo le digo, pero ¿cómo te van a dar la residencia australiana si tú no vives allá, no? Y él me explicó, bueno, Julio, hay un sistema de migración que se llama Skill Migration Program, en el cual el gobierno australiano publica una lista de profesiones que están en demanda en el país. Si tú cuentas, digamos, con la experiencia, estás dentro del límite de edad que ellos están buscando, o sea, el gobierno te da digamos, la visa para que tú puedas entrar a Australia, vivir en Australia y trabajar en Australia. Wow, ok. Entonces, fue gracias a esa información que yo, seguí el proceso, que no es tan complicado, toda la información está en internet y al cabo de 10 meses se me dio el tema de la residencia. Entonces, es gracias a esa documentación que yo empiezo a buscar trabajo en Australia y encuentro el trabajo en Río Tinto, ¿no? Que para mí fue mi primer trabajo corporativo, ¿no? Es un trabajo en el cual ya salí un poco de la parte operativa y tuve que entrar un poco más a la parte estratégica, ¿no? Y bueno, para mí ese fue un cambio también grande en el ámbito profesional, ¿no? Y Claro. también en el ámbito personal, ¿no? Porque involucró mover a mi familia nuevamente a otro país. Y bueno, o sea, yo creo que fue en ese momento que nos quedamos enamorados del país, ¿no? ¿Y ya habías tenido la oportunidad de ir a Australia antes, a conocerlo por la cercanía, o era la primera vez? No, exacto. Mientras la empresa Octedi Mining tenía lo que le llamaban charters, unos vuelos que eran administrados por la empresa, desde el lugar donde vivíamos, desde Tabubin hasta Cairns, ¿no? La parte norte de Australia. Entonces, nosotros viajábamos cada 2 meses, digamos, por el fin de semana, para hacer algún tipo de compras, y fue ahí donde empezó un poco nuestra interacción con el país, ¿no? Y empezó, pues, la curiosidad por decir, sería de repente bueno, ¿no? Buscar opciones por acá, sería bueno tratar de ver, bueno, cómo podríamos entrar por acá, ¿no? Cómo podríamos establecernos, no sé, empezó como a darnos la curiosidad de que algo así era posible, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es cuando a veces hay información que uno no sabe, ¿no? Y de repente aparece y cambia completamente el destino de lo que piensas o a dónde te vas a ir? Exactamente, exactamente. O sea, yo creo que es importante, yo creo que es el objetivo de estos webinars que estoy organizando, ¿no? Es poder compartir un poco más, no solamente las experiencias, ¿no? Sino también dar un poco de información, ¿no? Como lo que te decía, ¿no? El hecho de aplicar a la residencia australiana, ¿no? Es un proceso que no es tan complicado, tampoco es tan fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Toda la información está en Internet, el proceso está bien explicado, el proceso está bien estipulado y no es algo, digamos, que sea imposible, ¿no? Simplemente es cuestión de decisión y cuestión de seguir el proceso, ¿no? Claro, claro. Ok, bueno, entonces ya tuviste esa negociación difícil para mover nuevamente a tu familia, me imagino, convencer. Aunque Australia de repente fue un poquito más fácil, me imagino. Sí, definitivamente sí, pero para ser sincero, el moverse a Australia también pues fue, digamos, tenía sus retos, ¿no? Porque nosotros al haber vivido en un lugar pequeño, en un campamento minero en el cual la interacción, la socialización es de todos los días, vienes a Australia, nosotros empezamos a vivir en Brisbane, una ciudad grande, en la cual cada quien hace su vida, ¿no? O sea, tienes a tu vecino, otro vecino, y no hay esa socialización, esa interacción que teníamos pues en esa comunidad minera que vivíamos antes, ¿no? Claro. Muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en Toquepala, en Cuajone, ¿no? En las que la gente vive pues prácticamente el campamento se convierte en una comunidad, en una familia extendida, ¿no? O sea, Claro. todos nos tratamos de tíos, los hijos se tratan de primos con los hijos de los amigos, entonces fue algo un poco diferente, ¿no? El movernos nuevamente, bueno, el entrar a vivir a Australia, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, entonces, y ahora Río Tinto. Bueno, Río Tinto, una de las principales compañías
del mundo. ¿Cómo fue? ¿Cómo te recibió? ¿Cómo te trató? Fue una experiencia muy, muy buena para mí porque, como te comenté anteriormente, mi primer cargo corporativo, ¿no? Eh, Mi principal función en este cargo era estandarizar los procesos, ¿no? En esa época Rio Tinto tenía 7 operaciones, 3 operaciones en Queensland, 4 operaciones en New South Wales. Entonces mi objetivo principal era ir a las operaciones, tratar de encontrar cuáles eran los procesos que cada operación lo hacía de manera excepcional, poder entender el paso a paso y lo que se llamaba en Rio Tinto era empaquetar la solución. Es decir, generar un proceso que sea prácticamente fácil de replicar en las otras operaciones, ¿no? Entonces, para mí esto fue bastante retador, ¿no? Porque cuando uno tiene un cargo corporativo, uno no tiene decisión directa, ¿no? Lo que uno hace es, uno va a las operaciones y uno tiene que influir, ¿no? Y influir involucra mucho comunicación, ¿no? Claro. Involucra mucho cómo uno comunica, ¿no? Porque, bueno, cuando uno y eso recuerdo claramente mi primera interacción con una de las minas de Río Tinto, llego, me presento ante el gerente general, le digo, bueno, mi nombre es Julio Romaní, soy el nuevo principal de mejora continua. Bueno, y automáticamente, ¿no? El gerente, pues, siendo una persona de un background operativo, Ujú, se siente, me ujú. dice, ¿de dónde vienes? O sea, no? Cuéntame tu recorrido profesional, ¿no? Entonces, no, le comento en esa época, no, bueno, yo trabajé en Estado del Perú, en Toquepal, trabajé en Cuajone, trabajé en Escondida, trabajé en Papúa y ahora estoy trabajando acá, ¿no? Entonces, después de que él de alguna manera se da cuenta de que uno tiene experiencia operativa, es donde dice, ok, ahora sí podemos conversar, ¿no? Entonces, para mí yo creo que el mensaje de esto es de que el estar en mina, el estar en la operación, nos da un valor agregado tremendo, ¿no? Claro. Porque nos permite entender no solamente la parte estratégica, que es muy importante, sino también la parte operativa, ¿no? Que es el día a día, ¿no? O sea, a veces hay una especie de divorcio entre la parte estratégica y la parte operativa porque no hay una comunicación fluida, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que pude aprender en ese cargo, ¿no? Claro, excelente. Pero y también me imagino que el nivel en Australia de hacer minería, cómo hacían minería, era alto. ¿Cómo lo percibiste tú? ¿Hubo un cambio entre Papúa Nueva Guinea y Australia en cuanto a la manera de hacer minería? No, definitivamente, ¿no? Yo creo que el cambio más grande es la forma en la que se trabaja acá, ¿no? El orden, la planificación, la priorización, los objetivos claros. Es Ya. algo que cuesta acostumbrarse. Yo soy una persona que por, por naturaleza es un poco, hace muchas cosas al mismo tiempo y a veces al hacer eso, pues uno se desordena un poco, ¿no? Entonces, para mí trabajar en Australia fue, ok, nos ordenamos, eh, cada quien tiene que manejar su tiempo, cada quien tiene que Ujú. manejar sus prioridades, cada quien tiene que hacerse responsable por sus compromisos, ¿no? Entonces, Claro. eso fue para mí el cambio más radical, ¿no? O sea, poder alinearme a esa nueva forma de trabajo, ¿no? En el que el responsable de los objetivos era básicamente yo, ¿no? Y era pues un ente más independiente, ¿no? Excelente. ¿Y de ahí cuánto tiempo estuviste? Dijiste Bueno, en Río En Río Tinto. Tinto estuve casi un año y medio y Ya. justamente fue así como empezó el momento de boom, como vivimos momento de boom por casi 10 años, justo en el año 2012 empieza el momento del bajón, ¿no? Y fue un Claro. bajón radical, ¿no? Río Tinto era una empresa que básicamente en la zona de Brisbane veía carbón termal, ¿no? El Ya, carbón que se claro. usa para el tema de las plantas de energía, ¿no? Y el precio pues tuvo una caída bastante abrupta, ¿no? Entonces, el ambiente minero en Australia no era el de los mejores, ¿no?
Entonces, considerando eso, considerando el hecho de haber estado tantos años fuera, es que decidimos volver a Perú y se me da la oportunidad de llegar a Antamina, ¿no? Antamina es una empresa muy grande, es una mina, está entre las minas más importantes no solo del Perú, ¿no? Sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, Claro. para mí fue bastante bueno volver a mi país para continuar, digamos, sobre la línea de lo que había estado haciendo los últimos años, ¿no? Viendo tecnología, viendo entrenamiento, viendo costos. Fue una experiencia muy buena, ¿no? Muy grande, ¿no? Muy grande para mí, ¿no? Estuve en Antamina más o menos 1 año y medio, 2 años, para Ya. posteriormente moverme nuevamente fuera de Perú y irme nuevamente al otro lado del mundo, ¿no? A Laos, ¿no? Me fui como superintendente de producción, sistema de producción, ¿no? Para mí este cargo fue importantísimo porque comienza ya a direccionar un poco mi carrera, ¿no? Ya me pone en la parte de tecnología, en la parte de sistemas, pero no solamente enfocado en mina, ¿no? Sino a lo largo de todo el proceso productivo, ¿no? Empezando de la parte de planificación, continuando con la mina, continuando con la planta y todos los sistemas, digamos, empresariales que van por sobre encima, ¿no? Entonces, fue un cargo profesionalmente importante. Familiarmente fue bastante retador porque fue la primera vez que hacía turnos largos, ¿no? Ya. Yo mantuve a mi familia viviendo en Perú por un Ok. tiempo y hacía 4 semanas en Minas, 2 semanas en Perú, ¿no? Wow. Viendo el mapa ahí es bien lejos, ¿no? Me recuerdo viajaba de Lima a Ámsterdam, 14 horas, Ámsterdam, Bangkok, 14 horas, Bangkok, Vientiane, 1 hora, y de Vientiane a la mina eran como 6 o 7 horas en camioneta. Entonces, era bien sacrificado. Llegaba Claro. directo a la oficina y a trabajar, ¿no? Considerando las 12 horas de diferencia horaria, el jet lag que se le llama, ¿no? Que es la descompensación por la diferencia horaria, pues me duraba casi una semana, ¿no? Claro, La claro. siguiente semana era mi semana más productiva, la segunda semana. La tercera semana ya empezaba ya el extrañar a la familia y la cuarta semana ya pues estaba prácticamente ya pensando simplemente en regresar, ¿no? Bueno, lo Claro. importante, digamos, en este cargo no solamente fue la parte profesional, ¿no? Yo pienso que también fue la parte, el desarrollar habilidades que me permitan desenvolverme bien, ¿no? Lo primero era estar claro en mis prioridades, ¿no? Lo segundo era manejar mi tiempo, ¿no? Manejar mi tiempo porque eran 4 semanas que se pasaban rápido y tenía que dejar todo bien estructurado para el tiempo que iba a estar fuera, ¿no? La otra habilidad que tenía que desarrollar era el tema de enfocarme, ¿no? Tenía que enfocarme en el trabajo porque rápidamente se podía perder un poco la concentración, ¿no? Por el hecho de estar lejos de la familia, por el hecho de no tener una comunicación que se tenía tan fluida como se tenía antes, o sea, son muchos factores, ¿no? Pero también influye mucho el apoyo familiar, ¿no? O sea, el apoyo que te da tu esposa, que te dan los hijos, para mantener pues la energía y continuar siendo productivo, ¿no? Claro, claro. Pero, ¿y qué fue lo principal que te motivó a hacerlo? Es un sacrificio enorme, como lo estás describiendo. ¿Qué fue lo que te atrajo de Laos? Bueno, en realidad, cuando tuve la entrevista con la gente de Laos, esta empresa PanAos tiene su base en Queensland, tiene su base en Brisbane. Ya, Entonces, el plan era primero instalar los sistemas en la operación para después, al cabo de 2 años, poder moverme a un cargo corporativo en Brisbane, ¿no? Que era lo que ya entiendo. habíamos conversado con la familia, ¿no? Que en vista de que los niños estaban creciendo, bueno, parece porque tenía 2 hijos, era importante, habíamos analizado con mi esposa y habíamos definido que era lo que queríamos, ¿no? O sea, volver a Australia, ¿no? Y lo utilizamos, intenté usar ese mecanismo como herramienta para volver a Queensland, ¿no? Entiendo. ¿Y funcionó? Bueno, justamente en el año 2014, 2015, empieza el bajón del precio del oro, ¿no? Claro, Entonces, la mina estaba prácticamente pues con un margen digamos, de ganancia muy por el límite. Entonces llegó un momento en que la mina tuvo que tomar decisiones y bueno, hubieron bastantes cargos, sobre todo los cargos de expatriados, que bueno, ya no se requerían, ¿no? Entonces fue, digamos, esa situación la que, bueno,
me permitió pues regresar nuevamente a Perú y seguir viendo oportunidades, y encontré pues esta oportunidad excelente con las Bambas, ¿no? Con MMG, ¿no? Que para mí fue el cargo de superintendente de tecnología operacional. Es un cargo que reportaba directamente a Australia, pero que era de alguna manera el traductor no solamente en términos de lenguaje, sino también en términos de entender los requerimientos operacionales de las Bambas y transformarlos en requerimientos tecnológicos, ¿no? Fue un cargo muy interesante para mí porque me permitió viajar constantemente a Melbourne. Estuve como 3 veces en Melbourne por periodos de 4 semanas y volver a interactuar, digamos, con la cultura de este país que simplemente me convenció nuevamente de que, bueno, teníamos que volver, ¿no? Y fue justamente lo que hicimos, ¿no? En el año 2017, cuando nuestra residencia permanente estaba a punto de vencer, decidimos hacer el movimiento. Dijimos, ¿lo hacemos ahora o ya no lo hacemos, ¿no? Bueno, en 2017 volvimos a Australia, volví a BHP con el cargo de Principal Analysis and Improvement. Bueno, BHP me dio la oportunidad de regresar a Australia y venir con la familia, ¿no? Fue un momento muy importante para nosotros porque realmente ese año mi hijo entraba a secundaria y fue una transición, digamos, un poco compleja porque, claro, así como ellos anteriormente se movían sin problemas, yo le decía a mi hijo, ahora nos vamos a otro país, nos vamos a otro país, y lo tomaban hasta con alegría. Cuando estábamos en Perú y le dije, bueno, nos vamos a Australia, mi hijo mayor me cuestionó, me dijo, pero papá, o sea, yo tengo mis amigos, estoy acá en el colegio, no, ¿por qué? ¿No? O sea, ya era un poco ya más complicado, ¿no? Porque ya su opinión contaba, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos varias conversaciones, le expliqué un poco, ¿no? Que por qué su mamá y yo estábamos decidiendo que era lo mejor, y bueno, al final quedó convencido y bueno, tomamos la decisión de venir y yo creo que fue una decisión bastante buena, ¿no? Y bueno, desde ese momento estamos este es mi 4º año acá en Australia, ¿no? Estuve 2 años con BHP viendo el tema de mejora continua para las operaciones de carbón en Queensland. Lo más rescatable de este cargo para mí fue lo estructurado que es BHP con sus procesos, ¿no? BHP, al ser una empresa tan grande, pues la empresa minera más grande a nivel mundial, su enfoque es en homologar sus procesos a través de todas sus minas, ¿no? Entonces tienen un proceso bien claro, tienen un proceso bien, paso a paso, que todas las operaciones, pues, sus operaciones los tratan de emular, ¿no? Claro. Posterior a este cargo con BHP, pues, ya hace 2 años, este es mi cargo actual ahora, ¿no? Con Stanwell, ¿no? Stanwell actualmente estoy como gerente de mejora continua y tecnología, ¿no? ¿Qué es lo más importante de este cargo para mí? Es que es el primero en el cual salgo de la industria minera, ¿no? Actualmente estoy en la industria de energía, ¿no? Okay. Bueno, Stanwell es una empresa estatal, es una empresa del estado de Queensland, que se encarga de proveer de energía a todo el estado, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de plantas de energía, ¿no? Tenemos plantas de energía a carbón, tenemos plantas de energía a gas, tenemos plantas hidroeléctricas, tenemos un par de plantas eólicas o, digamos, granjas eólicas, y estamos incursionando en el tema de energía a través del hidrógeno, ¿no? Mucha gente se preguntará, o sea, ¿cómo un ingeniero de minas puede irse a la par de energía? Bueno, dentro de todos los assets que tiene Stanwell, también tiene una mina, ¿no? Una mina llamada Miandú, que es la mina que provee de carbón a estas plantas, ¿no? Entonces, para mí es la primera vez que estoy en una empresa en la cual nosotros vemos todo el proceso productivo, ¿no? Desde que sacamos el carbón de la mina hasta que lo mandamos a la planta, pasa al Power Station y posteriormente lo convertimos en energía y la energía pues está entregada pues a la gente de Queensland, ¿no? Muchos amigos me preguntan, ¿y cómo funciona una planta térmica, ¿no? Y la explicación es bastante sencilla. Una planta térmica es una tetera gigante. Es una tetera gigante en la que se llena de agua y se usa
el carbón o se usa el gas, o en algunos casos, bueno, en otros países se usa elementos radioactivos para poder hervir el agua, ¿no? El agua es esta gran tetera, ¿no? Entonces, el agua cuando llega a su punto de ebullición, bueno, se transforma en vapor, ¿no? Y el vapor genera, pues, bastante presión y bastante velocidad. Entonces, este vapor sale con tanta velocidad que comienza a mover las turbinas, ¿no? Y son estas turbinas Ujú. las que al final nos generan la energía, ¿no? Entonces, la forma en la cual se genera energía, ¿no? Y considerando que aquí en Australia la geografía del país no ayuda mucho a tener estas diferencias en relieve para tener Mm. plantas hidroeléctricas, se suele tener bastantes plantas térmicas, ¿no? Que es lo que se está usando bastante en Australia, ¿no? Entonces, este es un poco de mi experiencia actual, ¿no? Mi experiencia actual Fascinante. en el área de energía, ¿no? Tranquilamente, como te decía, ¿no? Uno a veces como ingeniero de minas piensa que simplemente se queda en minería, ¿no? Yo pienso que nuestra experiencia y nuestros conocimientos nos pueden llevar a movernos, ¿no? A diferentes industrias, ¿no? Claro, claro, fascinante, fascinante historia, fascinante experiencia también, Julio. Bueno, consciente del tiempo que ya estamos llegando también al término, yo creo que el público, sobre todo los estudiantes, les gustaría escuchar un poquito sobre los estudios, la parte de los estudios. Veo ahí que has tenido algunas maestrías en algunas universidades en Australia. Bueno, en realidad yo creo que el tema de los estudios es una posibilidad que mucha gente la toma para poder migrar a países como Canadá o como Australia, ¿no? Lo Mm. importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estudios es básicamente, primero, determinar qué tipo de maestría o qué tipo de posgrado queremos hacer, ¿no? Dependiendo de eso, en el caso de Australia, que es donde tengo experiencia, hay dos lugares. Uno, Perth, que Ujú, es, digamos, el hub minero para lo que es el hierro, y ujú. aparte de Queensland, ¿no? Que sería el hub minero para lo que es la zona de carbón, ¿no? Entonces, cuando uno decide hacer una maestría, bueno, hay muchas universidades acá en Australia, ¿no? Entre las que se enfocan más en minería está Curtin University en Perth y la Universidad de Queensland en la zona de Queensland, ¿no? Ya. ¿Cuál es el beneficio de hacer una maestría acá? Que al finalizarla, obviamente la maestría tiene que ser un periodo mínimo de 2 años, el gobierno te da una visa, ¿no? Que se llama visa postgraduate, que te permite Ya. tener derechos de trabajo sin ningún tipo de restricción por un periodo de 2 años. Quiere decir que si alguien viene con experiencia profesional ya anteriormente ganada, las consolida un poco acá en el país con los conocimientos, tranquilamente pues tiene 2 años para poder desenvolverse profesionalmente sin ningún tipo de restricción, ¿no? Para mí, lo más relevante de estudiar en Australia fue, y la gran diferencia que encontré con los estudios en Perú fue el hecho de la cantidad de lo que le llaman acá de ensayos que te piden para escribir, ¿no? Yo Ya. en Perú no había tenido mucha experiencia con el tema de los ensayos, entonces, ¿qué es lo que me pedían? Bueno, determinado tema, un ensayo de 5.000 palabras para mañana, ¿no? Y la forma en la cual uno tenía que escribir tenía que seguir una estructura, ¿no? Una estructura en la cual, pues, primero planteábamos las ideas de manera general, después poníamos ideas a favor, ideas en contra y después una conclusión, ¿no? Entonces, Claro. todo estructurado de una manera tal que hacía sentido, ¿no? Y lo otro, ¿no? Que teníamos que enviar nuestros trabajos y pasarlo por un sistema computacional que revisaba automáticamente si es que tenía pues algún texto que había sido copiado de algún otro lado, ¿no? Entonces, Ya. uno tenía, obviamente, si uno podía sacar extractos de otros documentos, era importante referenciarlo y hacer pues presencia de que eso no es propiedad intelectual de uno, sino simplemente está tomándolo de otra fuente, ¿no? Claro, y bueno, y los ingenieros en verdad también no tienen fama de ser muy buenos escritores tampoco, ¿verdad? Exacto, entonces esa es una de las habilidades fundamentales, digamos, que uno las desarrolla mientras está estudiando en el extranjero, pues en el caso de Australia, ¿no? Claro, excelente. Tenemos un par de preguntas acá también, ya entrando ya a la zona final. Michael nos hace una buena pregunta y de repente la voy a reformatear un poquito, pero él pregunta, ¿qué habilidades o
debería uno desarrollar para ser un poco más competitivo. Yo lo voy a reformatear eso un poquito y decir, en tu experiencia, ¿qué habilidades son las principales que has usado o desarrollado para poder tener una experiencia profesional como la que estás comentando ahora, ¿no? Bueno, yo pienso que, y gracias por la pregunta, Michael. Eh, yo creo que como profesional, hay tres cosas que uno tiene que tener bien presentes, ¿no? Para mí lo primero son habilidades comunicacionales, ¿no? Yo creo que con nosotros como ingenieros somos muy buenos con la parte numérica, somos muy buenos con la parte lógica, pero no tenemos muy bien desarrollado las habilidades comunicacionales, ¿no? Y cuando hablo de habilidades comunicacionales, no me refiero simplemente a hablar, ¿no? Uno comunica de muchas maneras, ¿no? Uno comunica, obviamente, hablando, uno comunica bien escribiendo, ¿no? Escribir de una manera concisa, de manera directa, de una manera elegante, ¿no? Digamos, escritura y también el tema de presentación, ¿no? O sea, hacer presentaciones, hacer uso de todas estas herramientas audiovisuales que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Poder comunicar bien, ¿no? Al final, muchas veces a uno se le juzga por la forma en la que comunica, ¿no? Uno puede tener mucho conocimiento, uno puede tener mucha experiencia, pero si uno no es capaz de traducir esa experiencia y esos conocimientos en una comunicación efectiva, en una comunicación que realmente lleve el mensaje a la persona a la que quieres comunicar, vamos a estar en problemas, ¿no? Claro, excelente, excelentes puntos. Creo que todos son muy, muy válidos. Después tenemos una pregunta de Néstor también sobre cuáles fueron las principales diferencias que has encontrado en minería en los distintos países que has podido trabajar. ¿Ha habido grandes diferencias o...? Esa es una muy buena pregunta, nuevamente. Nosotros como profesionales en minería debiésemos sentirnos contentos de que la minería es una industria que es casi estándar. Si uno va a cualquier mina, digamos, bueno, mi experiencia es básicamente en minas de atajo abierto, los procesos son similares, los equipos son muy similares, los sistemas son muy similares. Lo único que varía básicamente son, digamos, el tamaño de la producción, bueno, puede producir más, puede producir menos. La diferencia mayor que yo encontré es en el tema cultural. Yo creo que es esa la diferencia que se nota más, ¿no? Porque al final los equipos son los mismos, ¿no? Los sistemas son los mismos, o sea, los procesos son idénticos. Entonces, claro, alguna variación dependiendo también de las condiciones geográficas, de las condiciones de ubicación, ¿no? Pero para mí el tema fundamental es el tema cultural, ¿no? El tema de cómo, de entender, ¿no? Entender a las personas, de entender el porqué de su comportamiento y obviamente, lo más importante, adecuarse, ¿no? Adecuarse al cambio, adecuarse al lugar en el que uno está trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Y cuando dices cultural, ¿te refieres cultural del país, del contexto, o cultural de la empresa, o ambos? Ahí son dos puntos importantes y eso, gracias por hacer la diferenciación. Es ambos, ¿no? Porque incluso en cada país, cada empresa tiene una cultura distinta, ¿no? Ya. Cada empresa, pues, ha, de alguna manera, desarrollado culturas diferentes, ¿no? Lo cual se hace mucho más notorio, bueno, cuando te cambias de país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incluso empresas como BHP, que tienen operaciones en Perú, que tienen operaciones en Chile, que tienen operaciones alrededor de todo el mundo, a pesar de que ellos tratan de tener una cultura estandarizada, hay diferencias en cada lugar en el que vas, ¿no? Y eso se da básicamente por la cultura del país en el que estás desarrollándote, ¿no? Excelente, Julio. Julio, no sé si estaría bien para ti. Normalmente hacemos a las últimas partes de las sesiones, compartimos el link del Zoom por medio de YouTube y así la gente que nos ha estado escuchando se puede unir a la conversación y nos tomamos una foto bonita con toda la gente que ingrese para que la tengas de recuerdo. No sé si estaría bien que haga esa invitación. Claro, ningún problema, Daniel. Encantado Perfecto, de poder entonces voy a... interactuar con los amigos, con los compañeros, con las personas que se han conectado a este enlace, ¿no? Encantado. Excelente. Voy a copiar el link y mientras copio y la gente se va uniendo, te voy a hacer una pregunta. Mira, tú has tenido la oportunidad de trabajar en las dos empresas más grandes del mundo.
Río Tinto y BHP, la primera y la segunda. Con todo ese conocimiento interno que tienes, no voy a decir con cuál te quedarías, pero ¿podrías definirnos un poquito cuál fue las cosas buenas de una y las diferentes en otra? Bueno, yo creo que la principal diferencia, y, bueno, me voy a reservar un poco mi opinión, pero yo pienso que la diferencia más grande es el enfoque al recurso humano. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, en una empresa el valor más grande es su gente, ¿no? Entonces, por ahí yo leía, ¿no? O sea, si tú te preocupas en tu gente se va a preocupar porque la empresa siga creciendo, ¿no? Entonces, entre las dos empresas, no voy a decir que una es mejor o peor que la otra, ¿no? Pero una de ellas se enfoca más en su gente, ¿no? Yo creo que eso hace que uno se sienta más cómodo, uno hace que uno se sienta más contento y uno hace que se sienta más seguro, ¿no? Porque al final cuando uno se siente seguro, uno puede desarrollarse a su máximo potencial, ¿no? O sea, porque uno está conviviendo en un ambiente en el que uno se siente tranquilo. Excelente, excelente. Muchas gracias, Julio. La sesión esta ya interactiva en Zoom ya no va a ser transmitida en vivo, ya es un poco más personal entre las personas que se unan al Zoom o no. Entonces vamos a ir ya terminando la sesión en vivo en YouTube. No sé si tendrías algún consejo final para los estudiantes que nos están escuchando y los profesionales en general, porque tienes muchos saludos ahí que no he leído, pero me imagino que las personas que te han mandado saludos se van a estar uniendo también. Pero no sé qué comentario final podrías darle o consejo final a los participantes. Bueno, sí, tengo justo acá un pequeño slide. A ver si... Bueno, es el último slide. Yo creo que esto resume de alguna manera lo que yo creo se debiese hacer para que obtener alguna oportunidad, digamos, en el extranjero, ¿no? Lo primero, para mí, es aprender un segundo idioma, ¿no? Ideal que fuese el inglés, ¿no? El inglés dentro de la industria minera es el idioma estándar y el más usado, pues, en el ambiente de trabajo, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿y cómo lo estudio? Bueno, yo creo que estamos viviendo una época maravillosa, ¿no? Una época en la cual la información está en la palma de nuestras manos, ¿no? Si tenemos acceso a Internet, si tenemos acceso a una computadora, tenemos acceso a cualquier tipo de información, ¿no? Hay muchos canales en YouTube, hay muchas aplicaciones gratuitas que nos permiten aprender inglés de una manera prácticamente a nuestro tiempo, ¿no? Por ahí alguien una vez me dijo, ¿no? O sea, la persona promedio de habla inglesa usa 2.000 palabras. Con 2.000 palabras nosotros podemos tener una comunicación fluida. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros aprendemos 5 palabras por día en un año, habremos llegado a esas 2.000 palabras que nos permitirían poder comunicarnos sin problemas en un ambiente laboral. Ese sería mi primer consejo. El segundo consejo sería actualizar el LinkedIn y su currículum. El LinkedIn en este momento se ha vuelto la plataforma, digamos, más usada para poder interactuar de manera profesional, no solamente con nuestros amigos, no solamente con nuestra red de contactos, sino también con nuestros futuros empleadores, ¿no? Es importante que nosotros tengamos un perfil de LinkedIn bastante profesional, bastante ejecutivo, en el cual nosotros plasmemos de una manera directa, concisa y elegante lo que nosotros somos como profesionales y sobre todo cuál es el valor que nosotros podemos ofrecer a nuestros futuros empleadores, ¿no? Lo mismo con el currículum. Importante, currículum, LinkedIn, no es lo mismo. Lo fundamental en el currículum tiene que ser enfocado en logros, ¿no? Muchas veces cometemos el error que simplemente copiamos descripciones de cargo. Las descripciones de cargo no ayudan. Las descripciones de cargo son generales. Los logros nos dicen mucho de uno como profesional en un aspecto más detallado, ¿no? ¿Y cómo se debe seguir el tema de los logros? Hay una metodología muy conocida que se llama metodología STAR. Situation, Task, Action, Result. Situación, tarea, acción y resultado. Cada uno de nuestros logros tiene que seguir ese formato, ¿no? Y ese formato yo pienso que dice mucho no solamente de nosotros como profesionales, ¿no? Sino también de qué tantas ganas tenemos de comunicar lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Y el tercer consejo es prepararnos para una entrevista de trabajo.
Yo creo que esta es una de las habilidades que desgraciadamente no nos enseñan mientras estamos en la universidad, pero Sí. es muy importante saber cómo interactuar en una entrevista, cómo poder vender nuestros servicios, cómo poder demostrar que nosotros somos la persona adecuada para el cargo. Y no solamente como profesional, sino también como persona, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros agregar valor? ¿Cómo podemos hacer que la empresa a la cual estamos intentando ingresar vaya a alcanzar sus metas, vaya a alcanzar sus objetivos de una manera más rápida con nuestra presencia? Yo creo que esas son, digamos, las tres cosas que yo podría resumir que son muy importantes para poder salir a trabajar en el extranjero y tener, pues, bastantes posibilidades de tener éxito, ¿no? Valiosos consejos, Julio. Julio, ha sido un placer, realmente ha sido una sesión increíble. Creo que habéis compartido experiencias que probablemente muchos no hayan ni siquiera escuchado alguno de los nombres que has mencionado, los países o las empresas donde te has movido. Así que te felicito nuevamente en nombre de todos y ahora pasamos ya a la sesión de Zoom ya personalizada. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por la invitación y bueno, muy contento de haber compartido estos minutos con las personas que se conectaron y lo único que espero es que encuentren algún beneficio en mi experiencia. Muchas gracias. Excelente, Julio. Muchas gracias. Voy a terminar la sesión. Tú quédate nomás acá. Acá continuamos. Voy a terminar la sesión en vivo de YouTube y de ahí doy paso a los invitados para que puedan hacer alguna pregunta y nos tomamos la foto. Muchas gracias. Gracias, Julio. Listo, Julio. Ya.